Hola, buenas noches amigos. Hoy seguimos con historia de España y vamos a hablar de la España romana. Cuando llegaron los romanos, porque los romanos nos dieron muchas cosas, nos dieron mucha guerra, mucha, más de la que yo me imaginaba, más de la que yo creía y de la que había leído. Fueron 20 años, fueron 200. Y, y nada, seguimos con la historia de España. Sé que es duro para la gente que no les termina de gustar la historia, pero es interesante conocer la historia, nuestra historia, la historia en general, porque no sé quién dijo que quien no conoce su historia está obligada a repetirla. Y por otra parte también estoy contento porque estoy teniendo comentarios, los comentarios están abiertos y por fin ya todos opinan lo que les da la gana, lo que quieren, pero lo hacen con educación. Y eso pues es muy de agradecer. Así todo el mundo puede hacer los comentarios que quiera. Yo obviamente pues puedo responder a pocos. Así que lo que hago es hacer una respuesta general y ya está. Bien, ¿cuándo llegaron los romanos a España? La llegada de los romanos en Iberia, entonces era Iberia, sucedió en el 2000, en el 219 antes de Cristo, 219 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Y no fue un accidente, no. Desembarcaron allí como una fuerza militar decidida a derrotar a sus rivales, los cartagineses, de quienes ya habían conquistado las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Las famosas guerras púnicas que hablamos ayer. Los cartagineses ya estaban bien establecidos en la península ibérica y mientras los controlaban era una amenaza para la expansión de Roma. Roma pues era un imperio igual como el cartaginés y estaban viendo a ver, pues más o menos una cosa de lo que es como está pasando en la actualidad entre China y Estados Unidos. Pero aún no han comenzado, bueno, sí que han comenzado, pero no aún en serio. La guerra en Iberia duró unos 12 años, después de lo cual los cartagineses fue terminado como una potencia mediterránea. El imperio cartaginés desapareció. Yo he repetido una infinidad de ocasiones que todos los imperios, la historia nos dice que todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y ya está. Y desaparecen. ¿Qué es lo que le está pasando más o menos a Estados Unidos? Con China. Con China. Y hay una campaña, esto es un comentario obviamente, hay una campaña de desinformación brutal por parte de la maravillosa, siempre lo digo con toda la admiración del mundo, maravillosa y potentísima maquinaria de propaganda norteamericana. Norteamericana. La llegada de los romanos a Hispania. Los romanos, que entonces no era Hispania, aún no la habían conquistado, era Iberia, los romanos afirmaron ser libertadores de las tribus bajo la denominación cartaginesa. Pero una vez en Iberia pronto se dieron cuenta del potencial económico del territorio, se dieron cuenta que Iberia era tremendamente rica en todo, en todo. Se dieron cuenta del potencial económico del territorio y el principio de liberar a los íberos, los nativos de sus señores cartagineses, pronto fue reemplazado por el de la residencia permanente.
Vieron, vieron y se quedaron. Posesiones en dos provincias hispanias sitió corriendo por la costa y en tierra adentro, a Hispania ulterior, Andalucía bastante moderna. Sin embargo, si la expansión desde el sur y desde el este hacia el resto de la península fue planeada o fue el resultado de asegurar límites seguros o incluso el resultado de la iniciativa personal de los gobernadores ambiciosos, no está claro, pero el resultado final fue que por primera vez prácticamente toda la zona, a excepción quizás de las tierras vascas, estaba controlada por una sola potencia, Roma. A los íberos no les gustaba nada estar dominados por una potencia exterior. Lo que ahora llamamos España y Portugal consistió cuando llegaron los romanos de grupos tribales a menudo aislados por barreras geográficas que paradójicamente hacían la conquista más fácil, la conquista más difícil y más dura. Más difícil porque Roma tenía que conquistar o llegar a un acuerdo con cada tribu a su vez. Más difícil porque estas tribus no podían ofrecer oposición cohesiva a los recién llegados. Los íberos, tal como estaban organizados, la civilización íbera, no tenían capacidad de enfrentarse a una legión. Luchaban, pero de otra manera. Sin embargo, los romanos se enfrentaron a una enorme resistencia, especialmente de los celtas del norte y el noroeste, y la lucha por la península duró casi 200 años, mucho más que los 10 años que llevó a Julio César a conquistar la vecina Galia, la actual Francia. Es decir, los romanos necesitaron 200 años mandando a todos los generales, cónsules, procónsules, de todo lo que tenían, legión tras legión, durante 200 años. La Galia, 10 años. Y Inglaterra, lo que es la actual Inglaterra, 20 años. Entre 15 y 20 años. ...50 fueron los que resistieron los ingleses. Sobre todo el norte, es decir, Escocia. Ahí está el famoso muro, en Inglaterra. En total, los romanos controlaron la península ibérica durante aproximadamente 600 años, tiempo más que suficiente para dejar una impresión duradera. Nos dejaron un montón de cosas, nos dejaron cultura, nos dejaron nuestras leyes, las actuales, la base de las actuales leyes que nosotros exportamos a América, el derecho romano, lo dejaron todo. Y España pasó a ser parte de Roma. Nos dieron la nacionalidad romana a Iberia, a Hispania. Historia de España. Roma. Se conoce como conquista romana de Hispania al periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias en el 218 a.C., 218 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, y la conclusión de la conquista romana de la península ibérica a finalizar las guerras cántabras por César Augusto, el 19 a.C., 19 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, así como a los hechos históricos que conforman
que conforman dicha conquista. Les costó Dios y ayuda. Dios y ayuda. Aquí vinieron todos. Todos. Todos los generales, todos los cónsules, todos. Conquistas romanas, la invasión de Hispania. ¿Qué hicieron por nosotros los romanos? Me hace gracia esta frase porque sale en la película de Monty Python, La vida de Brian. Pues hicieron muchísimas cosas, la verdad. Nos dieron un montón de cultura, arquitectura, ahí están las ruinas. Construyeron un montón de cosas, anfiteatros, teatros, ciudades enteras, fundaron, bueno, fue una cosa esplendorosa. Exactamente lo mismo que hicimos nosotros en América. Si se permite la licencia, pocos pueblos como nuestro tienen tanto que agradecerle a un invasor la evolución de la piel de toro de España, de la península ibérica. Fue espectacular durante tan importante periodo de nuestra historia, pero antes de que se establecieran en estas tierras, los romanos tuvieron que sortear no pocas dificultades. Era una misión muy dura, la que se había fijado al querer dominar y civilizar aquellos pueblos agitados, amantes del combate y ardientes ya a la manera del Cid y alocados como Don Quijote. Militarmente hablando, la tarea ofrecía algún inconveniente, alguno no, muchísimos. Los íberos habían mostrado desde las murallas de sus ciudades y en las filas del ejército de Aníbal que no eran enemigos despreciables. Eran grandes guerreros. Y ellos también lo sabían, porque también habían tenido mercenarios íberos en sus filas. Hispania, a partir de ahora Hispania. Ya no era Iberia, Hispania. Y Hispania se quedó, España. Muchas veces hicieron huir o arruinaron sus legiones, cuando se arrojaban sobre ellas con una fuerza sin igual en columnas cerradas armados con espada corta de 2 filos que los romanos la plagiaron más tarde. Aparte de la falcata, llevaban la espada corta de 2 filos. Sí, y la lanza, y el puñal, o la daga, si hubieran podido acatar, y la honda, si hubieran podido acatar la disciplina y hubiesen tenido alguna relación política, habrían sido bastante fuertes para despreciar victoriosamente al invasor extranjero, pero su coraje era el del guerrillero, no la de un soldado propiamente dicho, y carecían por completamente de sentido político. Es lo que tiene estar organizados en pequeños tribus, en pequeños poblados, que sí, se comunican entre ellos, hay relación entre ellos, tanto comercial como guerrera, pero no estaban organizados, la civilización estaba muy avanzada, pero no habían evolucionado tanto para ser un pueblo totalmente unido. Si hubiera sido un pueblo totalmente unido, Roma, pues igual no se sabe lo que hubiera pasado. Jamás hubo entre ellos ninguna guerra ni paz, como lo reprocharía César posteriormente. Y en paz jamás estuvieron tranquilos, en guerra se llevaron siempre mal. Discutían entre ellos. El jefe de esta tribu discutía contra el otro. No, tú no puedes discutir entre vosotros mientras enfrente tienes una legión romana, que no era poca cosa. O 2, o 3, o 4. No puedes empezar a discutir, no, que voy a mandar, no, que mando yo, no, que yo soy más listo que tú, no, que esto, que aquello. Y aparte en franca minoría.
Los generales de Roma disgregaban fácilmente las bandas de íberos que podían alcanzar, pero al hombre de Estado no sabían qué recursos debía solicitar para calmar sus constantes levantamientos e ir al mismo tiempo civilizándolos. ¿Por qué? Porque no había un jefe. Había, pues, muchísimos jefes y no podías llegar a acuerdo con una persona. Llegabas, tú te creías que este era el jefe y este simplemente, pues a lo mejor era el cabecilla de una región o de una comarca, por decirlo de alguna manera, de un territorio, pero no mandaba más. No mandaba más. Entonces no había con quién negociar. Todos los recursos empleados no eran más que calmantes porque en la época que tratamos aún no se había comenzado a utilizar fuera de la península itálica el único remedio eficaz, la colonización latina a gran escala. A gran escala. Se conoce como conquista de Hispania el periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias en el 218 a.C. y las guerras cántabras en el 19 a.C. 200 años. 200 años luchando, guerreando sin parar. Y no había manera. No había manera. Hispania era una sangría. Pero tierras fértiles, oro, plata, cobre, estaño. Aquello Roma no lo podía dejar tranquilo. Hispania, Tiberio Cayo Graco. El territorio conseguido por Roma en el transcurso de sus guerras con Aníbal se dividía naturalmente en dos amplias regiones. El antiguo dominio de Cartago, formado por lo que es la actual Andalucía, Murcia y Valencia, y la región del Ebro, a la actual Cataluña y Aragón. Estas dos regiones formaron más tarde los respectivos centros de las provincias ulterior y citerior. Con respecto al interior del país, lo que hoy ocupan ambas Castillas, los romanos le otorgaron el nombre de Celtiberia y quisieron también conquistarlo palmo a palmo, conformándose con tener a raya a los habitantes del oeste, entre otros a los lusitanos, a los portugueses y a Extremadura, y despreciarlos cuando invadiesen la Hispania romana. Es que todo era lo mismo. La Hispania romana era lo que ya habían conquistado, pero después estaban estos, que también eran íberos. Quedaban los pueblos de la costa septentrional, los gallegos, los astures y los cántabros, peores que un dolor de muelas. ¿Por qué? Porque los territorios pues son muy agrestes, muy montañosos, y ahí pues no es difícil que una legión romana pues pueda formar para luchar. Y ahí eran presa fácil para los íberos, para los celtas en este caso, pues tenderles todo tipo de emboscadas, y los romanos tomaron una decisión bastante práctica y normal. Dijeron, pues ala, los dejamos ahí tranquilitos, bien controlados, que no puedan salir de ahí, que vivan de ahí, y vamos a hacer de vez en cuando alguna acción militar para que sepan que estamos aquí y aquí mandamos nosotros, no ellos, y nada. Tiberio Graco dominó 300 ciudades y aldeas, pero aprovechándose más de su amabilidad y de su destreza que de la fuerza, y consiguió definitivamente y de una forma duradera la denominación de Roma entre los naturales de Hispania. La diplomacia. La diplomacia. Siempre la diplomacia antes de la guerra. Pues esto lo hacía ya Tiberio Graco. La diplomacia antes que la guerra.
Por último, a través de justos e inteligentes tratados, arregló las relaciones entre varios pueblos y los romanos, reprimiendo así en origen los futuros levantamientos. A partir de ahí en la península existió una tranquilidad relativa. Conquista y romanización de la península ibérica. Hispania fue uno de los escenarios de las pugnas mantenidas entre Roma y Cartago, concretamente de la segunda de las guerras púnicas 2218-2001 a.C. y de las luchas internas de la República de Roma, incluso dentro del imperio. Aquí se luchaba todos contra todos. Los romanos contra los cartagineses contra los romanos, los íberos junto a los romanos y junto a los cartagineses, y en contra de los romanos y de los cartagineses. Aquí había un cacao impresionante. La propia conquista romana de Hispania estuvo relacionada con ambos procesos y comenzó en el 218 a.C. con el desembarco romano en la helenizada Ampurias, para darse por acabada de forma incompleta, no obstante, con las llamadas guerras cántabras en el 29-19 a.C. La conquista y romanización de la península ibérica fue un proceso que duró 7 siglos e influyó definitivamente en la historia hispana. Todas las lenguas peninsulares, excepto el vasco, las formas de vida, las bases del derecho y de la organización social, la red de comunicaciones, etc., se deben, directa o indirectamente, al influjo del mundo y de la cultura romana en la península. Cambiaron Iberia, la mejoraron, le dieron leyes comunes a todos los pueblos, construyeron las famosas calzadas, las autovías de la época, las autopistas de la época, puertos, factorías, estaban tremendamente más avanzados que los íberos. Iberia dio un salto espectacular a nivel tecnológico, cultural, legal. Maravilloso. España está llena de monumentos y de restos arqueológicos romanos, que algunos se conservan tremendamente bien. Hay de todo. Varios factores han influido en la conquista y romanización de España. Factores geopolíticos, por ser la península lugar de encuentro y choque entre las dos grandes potencias del Mediterráneo, Cartago y Roma, Tratado del Ebro del 226 a.C. y la toma de Sagunto por Aníbal en el 219 a.C. En Sagunto, en la provincia, creo, nos está lindando la provincia de Valencia, provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España, hay un teatro romano que es una maravilla, restaurado, y está muy bien restaurado. La gente se quejó mucho cuando lo restauraron, pero la gente que lo restauró, los arqueólogos, utilizaron lo último que había en aquella época cuando lo restauraron. Yo creo que eso fue en los años 90, finales de los 80, porque la parte restaurada la hicieron exactamente como si estuviera terminado de construir, y se diferencia muchísimo la parte restaurada, y se ha hecho con toda la idea, y eso ha creado escuela para otros sitios, que tú puedes ver cómo era el trozo eso que han restaurado
cómo era exactamente, como si estuviera terminado, y después ves el 98% del circo, del teatro romano, pues totalmente restaurado, pero cómo se mantiene en la actualidad. Es decir, ruinas, pero bien conservadas, y aparte el trocito que hay, eh, bueno, causó una gran polémica, pero ya se ha olvidado. La gente muy contenta y aparte van a visitarlo un montón de turistas. De turistas de España y de fuera. B. Factores económicos. Dado el interés por los recursos de todo tipo que ofrecía Hispania, soldados, mercenarios, recursos mineros y agrícolas, etc., estos factores económicos fueron un aliciente para el expansionismo romano. Como yo he comentado en un montón de reacciones o de reportajes, España es tremendamente rica. Tiene tierra muy fértil, tiene minería, tiene carbón, tiene oro, tiene metales preciosos que se llevan explotando desde que se tiene memoria histórica. Lo único que no tenemos es petróleo. De lo demás tenemos de todo y en cantidad. Fijad que en aquella época ya los buques, los cargueros de la época, pues ya salían cargados de España de todo tipo de mercancías, sobre todo de minería, de oro, de plata, de cobre, de estaño, salían cargados de todo. C. Factores de desarrollo interior, pues las áreas de Levante y del sur de la península, territorio de la cultura ibérica, estaban muy desarrolladas económica y culturalmente tras la colonización fenicia y griega. Este fue el motivo por el cual sus grupos dirigentes estaban más dispuestos a la asociación con Roma como potencia económica de aquella época. Etapas y modalidades de la conquista de Roma. La conquista de la península ibérica por Roma tuvo lugar en tres etapas que comprenden en el periodo que va del 218 a.C., fecha del desembarco de los romanos en Ampurias, hasta el 19 después a.C., cuando los romanos se adueñaron de los últimos territorios rebeldes del norte peninsular. Ya controlaban toda la península, absolutamente toda. Toda. Primera etapa. La Segunda Guerra Púnica, 218-216 a.C. La primera etapa fue consecuencia de la rivalidad política y económica entre Roma y Cartago y su lucha por el dominio del Mediterráneo occidental. La primera confrontación con los cartagineses se llevó a cabo en la Primera Guerra Púnica 264-241 a.C. por la conquista de Sicilia y Córcega. Es que esto hay que contarlo, porque si no se cuenta, no se entiende el resto. Cartago controlaba parte de Sicilia. Un grupo de mercenarios de compañía estaban cercados en la ciudad siciliana de Mesina, solicitaron ayuda a Roma, que respondió con la intención de expulsar a los cartagineses de la isla. El conflicto terminó en el 241 a.C. con una batalla naval en la que los romanos tomaron Sicilia y en el 237 a.C. conquistaron Cerdeña y Córcega, hasta entonces en poder de los cartagineses. Los romanos impusieron a los cartagineses un desorbitado pago de impuestos por los gastos ocasionados por la guerra. Para compensar la pérdida de Sicilia y recabar el dinero impuesto por los romanos tras la pérdida de la Primera Guerra Púnica, Cartago orientó su expansión hacia la península ibérica, conquistándola entre los años 237 y 238 a.C. Bajo la dirección de los Barca, Amílcar ocupó Cádiz. Asdrúbal fundó Cartago Nova, Cartagena, en Murcia, España. Y Aníbal
penetró hasta el centro de la península. Los cartagineses pues construían poco, la verdad, eran colonialistas, pero controlaban el territorio, sobre todo alrededor de donde ellos estaban, para estar seguros y no tener ninguna sorpresa. Los romanos desembarcan en Ampurias para cortar el paso al general cartaginés Aníbal, que se dirigía con su ejército a Italia cruzando los Alpes. Había que impedir por todos los medios de que Aníbal cruzase los Alpes con su tremendo ejército, que ya conté en un reportaje anterior. Comienza así la Segunda Guerra Púnica en el 218-206 a.C. Los romanos cruzaron el Ebro y toman Sagunto. Con el apoyo de los íberos derrotan a los cartagineses en la Bética, 210 a.C. Toman Cartago Nova, Cartagena, e incorporan Cádiz. De esta manera los romanos dominaban gran parte del sur y del este peninsular, poniéndole las cosas muy difícil a Cartago. La columna seguía hacia Roma, pero la retaguardia la tenían totalmente cortada. No podían recibir ni suministros, ni logística, ni nada. Llevaban lo que llevaban y ya está. Y lo que podían recoger de otras partes. Los romanos cometen grandes abusos en la administración del territorio conquistado, lo que provoca la rebelión de muchos pueblos íberos. Revuelta de los turdetanos del valle del Guadalquivir, herederos de los tartesos, levantamiento de los itergenses con Idivil y Mandonio en Lleida, Lérida. La conquista de esta zona se prolongó durante decenios. ¿Qué pasa? Que el territorio es escarpado. Era tremendamente dificultoso para las legiones romanas. Cuando el terreno es escarpado y montañoso, tú no puedes formar una legión. Y ahí entonces pierdes todo tu poder, porque Roma sabía luchar solo de una forma, plantándote cara a una legión, o dos o las que hicieran faltas, pero no sabían luchar de otra manera. Sabían, pero no tan bien como los otros pueblos, por ejemplo los íberos, que era su manera de luchar. Las guerras celtibéricas 1081-1033 a.C. y lusitanas 1554-1337 a.C. La penetración romana hacia el interior peninsular provocó una feroz resistencia, sobre todo en Lusitania, parte del actual Portugal, y de la Celtiberia, actual provincia de Soria. Es que todo era Iberia. No existía ni Portugal ni España. Todo era Iberia. Todo era el mismo pueblo. Somos el mismo pueblo. Tras la incursión de los lusitanos en las ricas tierras del sur de la península, Galba, pretor de la Hispania ulterior, los atacó en los confines de las actuales Andalucía y Extremadura, pero fue derrotado. Es lo que tenía. Sí, Galba pues pecó de prepotente, porque los íberos eran muy capaces de ganar una legión, pero muy capaces de destrozarla, aniquilarla, muy capaces, porque te iban a dar por todos lados. Te iban a atacar de frente, pero te iban a atacar por los flancos, te iban a atacar por la retaguardia, y después pues se salvaría, pues sálvese quien pueda. En la primavera del 150 a.C., Galba entró nuevamente en Lusitania y asoló el país. Es lo que tiene
lo que tenía Roma. Tú me derrotas, pero yo volveré. Volveré con más soldados y ya no volveré desprevenido. Volveré con más legiones y entonces os vais a enterar de lo que vale el precio. Y se enteraron. Los lusitanos le reclamaron la violación del tratado hecho con Atilio. Galba les prometió tierras y entregaban las armas. Los lusitanos accedieron, pero fueron traicionados por Galba, que mandó acuchillar a 9.000, es decir, degollar a 9.000, y a otros 20.000 los vendió como esclavos en las Galias, en la actual Francia, en el 150 a.C. Esto corrió como la pólvora por toda Iberia. Ahí se equivocó Galba. Unos pocos lograron escapar y entre ellos estaba Viriato. Viriato, que años después tomaría venganza de esta traición romana. Viriato era lusitano, del actual Portugal. Y él organizó un ejército, organizó guerrillas, organizó de todo, que llevó a las legiones romanas locas, pero locas. En la zona del Ebro la romanización avanzó gracias a pactos y federaciones que fueron respetados por los naturales de la región y por los romanos. Las guerras celtibéricas tuvieron una larga duración por el apoyo que los vacceos prestaron a los numantinos. El cónsul Escipión Emiliano acabó con la resistencia de los celtíberos tras la toma de Numancia. La toma de Numancia. En Numancia lo que tomó fueron cenizas y cadáveres en el 133 a.C. y ocupó todos los territorios peninsulares hasta la cordillera Cantábrica. En los libros de historia, aquí en España se estudia, pues, ahí ha quedado en el refranero español la resistencia numantina. Los tuvieron allí acorralados durante un montón de tiempo y cuando se lo comieron todo, mataron a todos los que pudieron matar, hirieron a todos los que pudieron matar, se mataron ellos y le metieron fuego a Numancia. Así somos los españoles. Más tarde los romanos ocuparon las Islas Baleares en el 133 a.C. Toma ocupada así todo el territorio peninsular excepto las regiones del norte. Segunda etapa. Durante los conflictos internos de la República Romana, en la lucha entre Mario y Sila, en el 72 a.C., las poblaciones de la península ibérica intervinieron en apoyo de uno u otro bando, como fue el caso en la guerra entre César y Pompeyo, cuyo escenario fue el sur de la península ibérica. En el 45 a.C. tuvo lugar la batalla de Munda, ubicación discutida dentro de la Bética, con la victoria de los ejércitos de Julio César sobre los de Pompeyo, al mando de Tito Labieno. Esa fue la última batalla de la Segunda Guerra Civil Romana. Tras esta sangrienta victoria y la muerte de los líderes pompeyanos, César pudo regresar a Roma y ser investido con la dictadura perpetua. ¿Cuántas cosas pasaron en España, en la actual España? Tercera etapa. Las guerras Astures-Cántabras, 29-19 a.C. Los pueblos del norte peninsular, los cántabros y los astures, se resistieron durante años a la ocupación romana.
las guerras astur-cántabras fueron de una gran dureza y no concluyeron hasta que el primer emperador Augusto, 25-27 a.C., logró someter a cántabros y astures, último reducto de la resistencia contra los romanos. Por fin, Roma dominaba toda Iberia y toda la Celtiberia y toda la península ibérica. La derrota de los pueblos del norte peninsular fue seguida de una fuerte represión y la destrucción de las fortificaciones. Para evitar nuevas rebeliones, los romanos dejaron legiones permanentes instaladas en campamentos que luego constituyeron núcleos urbanos como la Legio Séptima, actual León, y Astúrica Augusta, actual Astorga. Primer gobierno romano en Hispania. Tras la expulsión de los cartagineses de la península ibérica y el fin de la Segunda Guerra Púnica, 202 a.C., Roma tiene vía libre para expandirse por la península ibérica. Iberia pasa ahora a ser Hispania para los romanos. En el 218 a.C., fecha en la que las legiones romanas dirigidas por Cneo Escipión desembarcan en la península ibérica con la intención de destruir la retaguardia de Aníbal, se inician 2 siglos de encarnizada lucha entre romanos e hispánicos, hasta la completa anexión del territorio peninsular. Con el clan de los Escipiones comienza la presencia romana en la península ibérica. El más importante de toda la familia fue Publio Cornelio Escipión, apodado el Africano, tras su resonante victoria en Zama contra los cartagineses en el año 202 a.C. Este fue el que se cargó el imperio cartaginés del todo. Después se vino a España. Otro Escipión, Publio Cornelio Escipión Emiliano, se haría célebre por la... No, fue el segundo. Sería célebre por la total destrucción de Cartago, poniendo fin a la Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C. Más tarde sería el general que logró quebrar la heroica resistencia de Numancia. Publio Cornelio Escipión. En el 197 a.C. los romanos dividen a Hispania en 2 provincias, la citerior por su cercanía con Italia y la ulterior por sus territorios más alejados con respecto a Roma. La citerior comprendía el territorio al norte del Ebro que no llegaba por el interior más que a Zaragoza. La ulterior se extendía por el valle del Guadalquivir. Ambas zonas estaban unidas por la faja costera apoyada en las playas de Sagunto, Denia, Alicante y Cartagena. El río Iber y el río Betis marcaban el origen de estas primeras provincias romanas en Hispania. Entre el 206 y entre el 206 y el 197 a.C. las provincias estuvieron regidas por procónsules romanos elegidos de forma improvisada. Pero en el 197 a.C., Roma concedió estado oficial a las 2 provincias hispanas y estableció la forma de gobierno. Esto es importantísimo. Los nombramientos estarían regulados por Roma. Los cargos no serían duraderos, sino elegidos anualmente, para evitar que los militares enviados a Hispania se convirtieran en caudillos que solo buscaban el enriquecimiento propio. Los primeros pretores contaron con una milicia insuficiente para hacer frente a las rebeliones indígenas. Roma tuvo que enviar un ejército de refresco. No había manera. Es que no había manera. No había manera.
No había manera. Si se llevaban bien los romanos, tranquilitos. Se llevaban mal, nosotros peor. Cada una de las ciudades íberas fue negociando su adhesión a los nuevos conquistadores. Roma clasificaba a las ciudades íberas según la cercanía o alejamiento del gobierno romano. Las oppida foederata, que habían demostrado fidelidad a los romanos, recibían un trato especial en cuanto a los impuestos. Las libera, que habían prestado en algún momento algún servicio a Roma, eran tratadas como amigas. Las stipendiaria, ciudades que habían ofrecido más resistencia a la conquista romana, habiendo sido doblegadas por la fuerza militar, fueron tratadas con mano dura y sometidas al pago de impuestos abusivos. Pero los habitantes de las ciudades sometidas por la fuerza no eran casi nunca súbditos tributarios. Cuando ofrecían resistencia y eran derrotados, eran vendidos como esclavos. Cuando se sometían antes de su derrota total, eran incluidos como ciudadanos de su ciudad, pero sin derechos de ciudadanía romana. Cuando las ciudades se sometían libremente, los habitantes tenían la condición de ciudadanos y la ciudad conservaban su autonomía municipal y a veces la exención de impuestos. No pagaban impuestos. La mayor parte de las ciudades hispanas habían conservado un cierto grado de autonomía, pero estaban obligadas a pagar un tributo o estipendio fijo. Las ciudades voluntariamente asociadas a Roma no siempre se libraban del pago de tributos. Los pactos por los que una ciudad había aceptado el dominio de Roma frecuentemente no se cumplían. En estos casos, las ciudades enviaban embajadas a la urbe con objeto de negociar los términos del convenio. La negativa de los romanos a negociar mejores condiciones llevó a levantamientos y rebeliones de los íberos en muchas zonas. ¿Qué pasa? Si falla la diplomacia, pues problemas. Los procónsules, llamados también pretores, gobernadores provinciales, tenían la costumbre de enriquecerse durante el periodo de su gobierno, como ahora. Los regalos obligados y los abusos eran norma general, como ahora. Los pretores imponían suministros de granos a precios bajos para sus necesidades y las de sus funcionarios y familias, y a veces también para los soldados. Los nativos se quejaron ante el Senado romano mediante embajadas de provinciales hispanos. El Senado romano reaccionó y en el 171 a.C. emitió leyes de control. Los tributos no podrían recaudarse mediante requisas militares. Los pagos en cereales eran admisibles, pero los pretores no podrían recoger más de un quinto de la cosecha. Se prohibía al pretor fijar por sí solo el valor en tasa de los granos. Se limitaba las peticiones para sufragar las fiestas populares de Roma y se mantenía la aportación de contingentes para el ejército. Pero rara vez algún procónsul fue juzgado por los abusos cometidos. Es lo que pasa cuando eres conquistado. Primeros levantamientos contra los romanos. Los caudillos ilergentes pasaron en pocos años de ser aliados de los cartagineses a aliados de Roma y a levantarse contra el nuevo aliado. Entre los líderes peninsulares, los jefes ilergentes, Indivil y su hermano menor Mandonio controlaban una confederación importante de pueblos en el norte del Ebro. La región de Roma tenía sus principales bases de operaciones. Casi nada. Pues Mandonio y Indimil, su hermano, pues donde Roma se sentía más segura, pues les daban. En el año 205 a.C., esta confederación de tribus armó un ejército que al mando de Indivil y Mandomio se enfrentaron a las legiones romanas en los campos de Sedentanos, Zaragoza. ¿Qué fuertes se sentirían? ¿Y cuánto habrían aprendido?
para ser capaces de enfrentarse contra una legión romana, o varias. Roma quería con aquello quería aplicar un castigo ejemplar como una advertencia a todo intento de rebelión por parte de las tribus íberas. Sí, sí, pero los romanos también aprendieron una lección. Aprendíamos los dos, Roma y los íberos. Si te llevaban mal con los íberos, ibas a tener problemas serios. Ibas a tener guerra. Y Roma no quería guerra, sobre todo en España, en Hispania. Porque era fértil, tremendamente rica y la necesitaban sí o sí. Queda así claro que las provincias hispanas quedaron incorporadas a Roma y las decisiones sobre su gobierno y explotación se tomaban en el Senado romano, sin admitir negociaciones con las tribus sometidas. De hecho, hacía ya años que Hispania, pues estaba considerada pues prácticamente una parte más de Roma. Si no sale lo contaré. Pero no mostró interés alguno por comprender a los parámetros mentales con que los líderes y dirigentes y su pueblo concebían guerra y paz, alianzas y lealtades. La situación en Hispania era cada vez más convulsa. Los pretores tenían que enfrentarse con sus escasos recursos militares a los ataques de los ejércitos de los nativos. Las guerrillas era una guerra permanente contra los romanos. Después de terminada la Segunda Guerra Macedónica, Roma intensificó su actividad en Hispania. En el 195 a.C., en los comicios anuales para las elecciones de dirigentes políticos, fue elegido como cónsul Marco Porcio Cantón, llamado Cantón el Viejo, en el 234-149 a.C. Luchó contra la inmoralidad y la lujuria de la vida romana y usó los privilegios de su cargo para privar al Senado de todo lo que consideró indigno, lo que le valió el sobrenombre de el Censor. En el 197 y 195 a.C. tuvo lugar una rebelión en los pueblos íberos de las provincias Citerior y Ulterior. Esto Roma no podía soportarlo, porque Roma estaba acostumbrada a lo que conquistaba todo el mundo tranquilo. Aquí no estaban tranquilos. Aquí lo habían conquistado, pero las guerras no cesaban. Roma tenía que hacer algo. Y mira que estaba construyendo calzadas, teatros, anfiteatros, ciudades, puentes, acueductos. Estaba haciendo un montón de cosas, nos estaba dando leyes, nos estaba dando un montón, nos estaba dando una lengua común, el latín. Estaba haciendo muchísimo. Y para Roma no había manera de entender por qué en Hispania cada 2 por 3 había un levantamiento y había problemas. No podían dejar una guarnición porque se la cargaban, tenían que tener legiones. Y eso se tenía que solucionar de la manera que fuese. Ante la imposibilidad de varios pretores romanos de controlar la situación, Roma tuvo que enviar en el 195 a.C. al cónsul Marco Porcio Cantón al mando de un ejército consular a reprimir la revuelta. Esto quería decir muchas cosas por parte de Roma. El hecho de que Roma enviara a un cónsul
significaba que Hispania era ya considerada por Roma como provincia consular, al igual que la península itálica. Pasábamos a ser directamente romanos. A ver si de una vez por todas nos calmábamos. Es decir, pasábamos a tener la ciudadanía romana. Éramos igual de romanos que un romano. La provincia citerior se encontraba en rebeldía con las fuerzas romanas controladas solo por algunas ciudades fortificadas. Cantón se dirigió hacia la península ibérica, desembarcó en Rode y sofocó la rebelión de los hispanos que ocupaba la plaza. Luego se trasladó con su ejército a Empurias, donde se libraría la mayor batalla de la contienda contra un ejército indígena íbero ampliamente superior en número. Después de la gran victoria de Cantón, las fuerzas hispanas quedaron diezmadas y la provincia citerior quedó de nuevo bajo el control de Roma. La provincia ulterior seguía fuera del centro romano y Cantón tuvo que dirigirse hacia Turdetania para apoyar a los pretorios Publio Malio y a Pabio Claudio Nerón. Como veis, España estaba plagada de lo mejor, de lo mejorcito, por llamarles de alguna manera, generales del Imperio Romano. 200 años les costó. 200 años. No sabían qué hacer para pacificar la península. No sabían qué hacer. Y es muy fácil. Hasta que lo descubrieron. Es muy fácil. Tú das una palabra, cúmplela. Y entonces no va a pasar nada. Pero no me violes, no me violes, no me robes, no mates a nadie, porque entonces vamos a tener líos. No me traiciones, porque entonces nos vamos a llevar mal. Esto es válido en la actualidad. Esto es válido en la actualidad. Cantón intentó establecer una alianza con los celtiberos que actuaban como mercenarios pagados por los turdetanos y cuyo servicio necesitaba, pero no logró convencerles. Tras una demostración de fuerza pasando con las legiones romanas por el territorio de celtibero, les convenció para que volvieran a sus tierras. No hay nada, lo tengo que decir, no hay nada como lo que dijo Henry Kissinger, que es un portaaviones, 60.000 toneladas de diplomacia. Pues lo mismo hizo el señor Cantón, el pretor Cantón. ¿Qué es una legión romana? Pues un montón de diplomacia. Pasaría con todo lo que tendría por ahí delante, lo verían y dirían, Dios mío. Los celtiberos se sometieron en apariencia para volver a rebelarse contra Cantón cuando Cantón salía para Roma. El pobre Cantón tuvo que intervenir de nuevo venciendo los sublevados definitivamente en la batalla de Verjum. Finalmente Cantón vendió a los cautivos como esclavos y los indígenas de la provincia fueron desarmados. ¿Qué no sabían qué hacer? 200 años, dale que te pego, 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 y no había manera de pacificar aquello. Cuando creías que ya lo tenías todo claro, ¡puff!, te saltaba por ahí una revuelta. La gestión de Marco Porcio Cantón en Hispania fue muy eficaz desde el punto de vista militar, que reportó pingues beneficios a Roma. Y muchísimos legionarios muertos. Íberos también, pero legionarios un montón. Cantón regresó a Roma en el 133 a.C. con un enorme botín procedente sobre todo de la venta de los sometidos, de los esclavos. Cantón no se quedó con nada, siguiendo
con su concepción estoica de la vida austera y su odio al lujo y a la molicie. Lo único que se quedó fue con el beneficio que obtuvo de la venta de los esclavos, que en aquella época eso era lo más normal del mundo. La crueldad y el despiadado modo de tratar a las tribus nativas de que hizo gala Cantón el Viejo marcaron la futura actuación de Roma en Hispania. Durante 50 años, Hispania estuvo sometida a un absoluto control romano por la presión de las armas y una explotación extensiva de sus recursos minerales por parte de los romanos. En León, no recuerdo cómo se llama, yo lo he visto, he estado allí, hay una especie de valle que parece que sea natural. No, eran minas romanas de donde sacaban el oro. Dicen que aún no hay oro, pero aquello creo que ahora es un espacio protegido donde allí no puedes escarbar, ni buscar, ni coger nada. Pero es muy bonito y muy grande. Pues durante todo el tiempo que estuvieron los romanos, de ahí estuvieron sacando, pero oro. A nosotros, para los hispanoamericanos, el oro que llegaba de América, que llegaba el quinto del rey, no llegaba más, el resto se quedaba en América, era para pagar las guerras. En España, es decir, en la península ibérica, teníamos oro de sobra para nosotros. El quintal del rey, el quinto del rey, que era más o menos un 50% del oro, que ya digo que se quedaba en América, en la España de América, era para pagar a los tercios, porque España estaba en guerra con todo. Esto es un inciso, para que se os quede muy claro. Y la plata igual, y el cobre igual. En España teníamos tanto más que vosotros. Tanto más que vosotros. Y seguimos teniendo. Tenemos un río que se llama el río Tinto. De tanto que han hecho en ese río, la NASA, la ESA, ahí hacen investigaciones de cómo sería la vida en Marte o en otros planetas. Ahí siempre hay científicos. Ese río más veneno y más contaminado no puede ser. El río Tinto, buscadlo por curiosidad. Sigo. Las dos provincias romanas, interior y ulterior, quedaron pacificadas. Después de la intervención de Cantón, Roma tenía vía libre para su expansión en el interior peninsular. Todo hacía pensar que la expansión romana por el interior de Hispania sería fácil, pero Roma se encontró con la belicosa resistencia de las tribus autóctonas. Ya estamos otra vez. No había manera. Nuestros antepasados, es que también somos antepasados de Roma, pero los íberos, es que no había manera. Los celtiberos y los lusitanos combatieron con bravura en defensa de su libertad. Roma se vio involucrada en una nueva guerra. La política de Rodillo de Cantón dejó muchas tribus desarmadas y humilladas. Era el único remedio que le quedaba. Cuando ya te pasas 5 pueblos, que es lo que pasaba, lo que hacíamos nosotros, pues ya empiezan, antes de venderte como esclavo, te torturan. Si no mueres, pues te venden como esclavo. A tus mujeres las van a violar. A tus hijos se los van a llevar y los van a entrenar como gladiadores o como guerreros o como para futuros legionarios. Y claro, eso va corriendo de un sitio a otro. Porque eso se tenía que parar. Porque lo que estaba intentando hacer Roma era imponer la Pax Romana en Iberia, en Hispania. Porque entonces ya era
Hispania. Pronto volverían los intentos de rebelión contra los romanos. Junto a su labor militar, Cantón llevó a cabo una hábil actividad política que le permitió negociar con la mayor parte de las ciudades del sur la demolición de sus murallas, pues te lo vamos a destruir todo, te vamos a destruir los campos, te vamos a quitar el ganado y a ver cómo te apañas, si sobrevives bien y si no, mal. Y aparte ya no vas a tener sitio para refugiarte. Te vamos a destruir las casas y en vez de estar guerreando vas a estar entretenido intentando comer e intentando hacerte un cobijo para no pasar frío o para estar bajo un techo. Los sucesores de Cantón continuaron su labor de internamiento entre los pueblos carpetanos y orentanos de la meseta. La resistencia de la zona interior se hallaba en plena efervescencia, por lo que Roma tuvo que enviar un hombre enérgico, hábil e inteligente. Los mandaban a todos. Entonces llegó Tiberio Sempronio Graco, que fue elegido pretor de la provincia Citerior. Graco recorrió victorioso la Bética, la Capertania y la Celtiberia. Claro, llevaba un ejército detrás impresionante. Por donde pasaba aquello, pues te tirabas horas viendo pasar legionarios y legionarios y legionarios y legionarios y legionarios. Y eso, pues eso, diplomacia. Ofrecía pactos de amistad con múltiples poblaciones, ofreciéndoles la protección del ejército romano a cambio de hombres y dinero, aunque también les exigía no levantar nuevas murallas siguiendo la táctica de Cantón. Si tú no levantas murallas no te puedes proteger. Salvo los belicosos pueblos de las montañas cántabras y los poblados lusitanos, el resto de Hispania fue adoptando la ley de la conquista, la Pax Romana. Pero al final todos nos romanizamos. La conquista romana se hubiera podido consolidar de manera pacífica y paulatina de no haber mediado la serie de injusticias, exacciones y nuevos tributos con los que los sucesores de Graco sometieron a las tribus ibéricas. Mal, porque con muralla o sin muralla, pues te iban a montar una pirula. Esta política romana fue creando un malestar y una inestabilidad creciente, en especial entre los pueblos belicosos del interior, celtibéritos y lusitanos. No había manera. La Pax Romana, establecida por Graco, se mantuvo a duras penas hasta mediados del siglo II a.C., momento en que la guerra se generalizó. Los celtíberos lusitanos, junto con una coalición de pueblos de la meseta, se levantaron contra el poder de Roma. Es que hay que tenerlos así. Hay que tenerlos así. Es que Roma, vamos a comparar, Roma en aquella época sería lo que es hoy, mañana no lo sé, pero hoy Estados Unidos. Y no había manera. Y era porque no comprendían cómo éramos. Se conoce como Hispania Romana a los territorios de la península ibérica durante el periodo histórico de dominación romana. Historia romana. Un paso decisivo en el devenir histórico hispano fue la ocupación de las tierras peninsulares por los ejércitos romanos. No obstante, a raíz de aquel éxito, los romanos, que en un principio se habían asentado solamente en las zonas costeras del este y del sur de la península ibérica, decidieron incorporar sus dominios al conjunto de las tierras ibéricas. El proceso concluyó en el siglo I a.C., no sin encontrar en ocasiones fuertes resistencias como las del dirigente lusitano Viriato y estas cosas. Terminó en el 19 a.C. por el propio Augusto. Hispania provenía a Roma ante todo de metales, pero también le aportaba soldados, mano de obra, comida,
de todo, porque es que en aquella época se calcula que Roma capital, porque Roma era toda la península ibérica, no se llamaba Italia, se llamaba Roma. Pues Roma, en la actual capital de Italia, Roma, pues se calcula que vivían 1 millón de habitantes. Necesitaban muchísima comida y muchísima bebida. Y se bebía muy bien. Por ejemplo, el pan era gratis. Por otra parte, los romanos fueron los que decidieron utilizar el nombre de Hispania para referirse al solar ibérico, término del que derivarían las posteriores palabras romances, España en castellano o España en catalán. Ciudades romanas de Hispania. Hispania pasó a formar parte del poderoso imperio que tenía su centro vital en la ciudad de Roma. La Hispania romana tuvo en un primer momento 2 provincias, el citerior y la ulterior. Posteriormente fue dividida en un mosaico de provincias tales como la tarraconense, la gallecia, la cartaginense, la lusitana, la bética y la mauritania terigiana, esta última referida al norte de África, el actual Marruecos, y la posterior Baleárica, las Islas Baleares. Los romanos aprovecharon a fondo las posibilidades económicas de Hispania para, en particular, sus explotaciones mineras que eran propiedad del Estado. El distrito minero de Cartago Nova era de donde se extraía toda la plata, pero también plomo. Se calcula que trabajaban unos 40.000 hombres, los cuales obtenían unos beneficios calculados en cerca de 25.000 dracmas diarios. Una burrada para aquella época. Otra actividad destacada era la pesca, en particular los salazones de la costa atlántica de Andalucía. Ahí había una industria, esto es curioso, ahí había una industria. A los romanos les gustaba mucho, dicen que olía súper mal. Y últimamente, como la ciencia ha avanzado tanto, los científicos y los arqueólogos han descubierto de qué está hecho. Por lo visto son sardinas en salmuera, que huele fatal, dicen que sabe peor porque lo han hecho. Yo es que lo vi en un documental de la televisión y aún existe eso en Itálica, que está al ladito de Sevilla. Pues lo consiguieron de los restos, pues consiguieron. Pues eso se lo echaban los romanos en toda la comida, les encantaba. Y se fabricaba aquí, en Hispania, concretamente en Hispalis, al ladito de Sevilla. De todos modos, había una clara diferencia entre los que poseían la ciudadanía romana y los que no la tenían. Esta situación duró hasta el 212, fecha en que el emperador Caracalla decidió conceder a todos los súbditos la ciudadanía romana. Eso no había pasado nunca en el Imperio Romano. Con territorio conquistado, les dieron la ciudadanía romana. Creo, si mi memoria no me falla, que los primeros seguro que fuimos nosotros. Y no sé si hubo otros, pero creo que no. Se generalizó el uso de la lengua latina, que terminó por arrinconar a la mayor parte de los idiomas que se hablaban en las tierras hispanas. La única lengua que sobrevivió del pasado fue el vasco, que se hablaba en las tierras de los actuales territorios de las Vascongadas y de Navarra, del norte de Navarra. Se experimentó un espectacular progreso en tierras hispanas, sobre todo en la vida urbana en núcleos como César Augusta, Zaragoza, Barcino, Barcelona, Tarraco, Tarragona, Toletum, Toledo, Locus, Nivea, Astúrica, Asturias, Augusta, Mérida, Saguntum, Sagunto, Valencia, Valencia, Cartago, Cartagena, Cartago Nova, Cartagena, Norba, Nidea, Emérita Augusta, Mérida, Córdoba, Hispalis, Sevilla,
Cartella, ni idea, Málaga, Cádiz, etc. En Valencia, en el casco antiguo de Valencia, detrás de la catedral hay una plaza donde hay unos cristales. Si te fijas bien, bajo están las ruinas romanas y se pueden visitar. Esa manera de hacerlo está muy copiada aquí en España. Es una manera de tener restos arqueológicos que están siempre 3 o 4 metros bajo el suelo y no tenerlos al aire, tenerlos bajo, bien conservados y poder utilizar el resto. Paralelamente, una defensa de red de vías de comunicación, punto de partida de principales rutas de los siglos posteriores, recorría el solar ibérico. Bueno, las actuales carreteras de España principalmente pasan por las antiguas calzadas romanas. Hay pocos trozos de vías romanas, pocos, que os voy a decir el ancho que tenían, en metros no os lo puedo decir, pero sí que os puedo decir que tenía de ancho, yo es que he paseado por una calzada romana, tenían de ancho como la formación de la legión. Si la legión formaban 5 hombres para avanzar o 6 hombres, eso es lo que tiene de ancho. Y aparte están súper bien construidas, porque tienen para que el agua no se acumule. Están muy bien construidas. Es que lo construían los propios legionarios. Y aparte, como iba gente muy inteligente junto con la legión, pues oye, que aquí es un buen sitio para hacer un teatro romano, por la acústica y cosas de estas. Pues ala, a sacar el pico a los legionarios y te construían eso. Vamos allá, sigamos. Las huellas del pasado hispano-romano son aún visibles desde las murallas de Lugo o el acueducto de Segovia. ¿Quién no ha visto el acueducto de Segovia? Hasta el Teatro de Mérida, que es la foto que voy a colgar, la foto del Teatro de Mérida, el anfiteatro de Itálica o los arcos de Bará y de Medinaceli. Pero es que está llena España, está llena de monumentos y de restos arqueológicos romanos, algunos bien construidos, y se sabe con toda certeza que lo que hay es, como mucho, no llega a un 20%. Porque en España somos tan así que sale, tú estás haciendo un campo o lo que sea, o ampliando un campo, estás utilizando maquinaria pesada y te sale una columna y dices tápalo. O lo mismo cuando pasan carreteras. Y yo lo sé porque me lo han contado. Asimismo, aportó una nómina muy destacada de grandes figuras en la historia de Roma, desde emperadores como Trajano. Cualquiera que vaya a Roma vais a poder ver y vais a visitar sí o sí la columna de Trajano y el arco de Trajano. Hasta escritores, entre ellos Séneca, Lucano, Quintiliano o Marcial, pasando por el agrónomo Columela o el geógrafo Mela. Todos nacidos en Hispania, todos romanos. Expansión de la religión cristiana. En la época de la dominación romana fue también testigo de la llegada a la península ibérica de la religión cristiana, que iba a convertirse en uno de los más firmes puntales del futuro de las tierras hispánicas.
hispanas. En un primer momento la difusión del cristianismo se hizo con lentitud debido a que se trataba de una religión perseguida. La Iglesia cristiana ya estaba fuertemente integrada en tierras hispanas en el siglo III. Antes de que concluyera esa centuria, el emperador Teodosio proclamaba el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Y hasta aquí. Pues 200 años les costó a Roma conquistar la península ibera, conquistar a los íberos, a los celtíberos, a los celtas, 200 años. Pero nos enriquecieron un montón, un montón, un montón. Nos dieron leyes, nos dieron nuevas costumbres, nuevas normas. Y Iberia, Hispania, pues prosperó muchísimo, muchísimo. Tanto que dio 3 emperadores. 3 emperadores nacidos en Hispania. Adriano, Trajano, Teodosio, emperadores hispanos, nacidos en Hispania. Y no fueron malos. Han sido 3 los emperadores romanos nacidos en la Hispania romana: Adriano, Trajano y Teodosio. Los primeros en la etapa más estable de la historia del imperio, en la dinastía antonina, entre el 28 de enero del año 98 y el 10 de julio del 138. Trajano y Adriano rigieron los destinos del imperio más importante del mundo de manera consecutiva. 2 emperadores, Trajano y Adriano, 2 emperadores romanos nacidos en Hispania. Trajano, en el año 98, Marco Ulpio Trajano se convertía en el 13º emperador romano, sucediendo a Nerva. Este no había tenido descendencia y había optado por alguien con suficiente experiencia militar y consular con el hispano Trajano, nacido en Itálica, al ladito de Sevilla. Primera ciudad construida por los romanos en Hispania y fundada por veteranos de la Segunda Guerra Púnica contra los cartagineses, cerca de Sevilla. En su reinado el imperio se expandió hacia el este, destacando la conquista de Tracia y las guerras de los partos. Poco antes de morir adoptó a Adriano, su hijo de un primo suyo, que sería su sucesor. Adriano. En el 138, a la muerte de Trajano, Publio Helio Adriano se convertía en el 14º emperador. Nacido supuestamente en Itálica, también en Sevilla, en la actual Sevilla. Al ladito están las ruinas, las podéis visitar. Durante su reinado en el imperio alcanzó su máxima extensión, que es, junto a Trajano, uno de los 5 emperadores buenos, de los llamados buenos. Muy influido por la cultura griega, ver el emperador que quería ser griego, su reinado no fue tan activo militarmente como su predecesor. A destacar las guerras contra los judíos. Importantes fueron las fortificaciones que establecieron las fronteras, como en Germania y Britania, donde levantó el famoso Muro de Adriano, fortificación de piedra que marcaba los límites del imperio. Pues sí, Adriano, el emperador hispano, fue el que cruzó toda la islita con un muro fortificado. Y después estuvo Teodosio I el Grande, nacido en Cauca, actual Coca, en Segovia. Pablo Teodosio I, llamado el Grande, fue el último emperador que rigió todo el imperio. A su muerte se dividió entre sus hijos Arcadio, Oriente, y Honorio, Occidente, debilitando notablemente su fuerza.
Sucedió a Valente, fallecido en la gran derrota romana de Adrianápolis a manos visigodas. Hay que destacar que fue el impulsor de convertir al catolicismo como religión oficial del imperio tras el edicto de Tesalónica en el año 380. Pues bueno, amigos, nos trajeron la Pax Romana, nos conquistaron, cultura, tardaron muchísimos años en podernos conquistar y dominar. Nos trajeron la llamada Pax Romana, leyes, todo, la lengua, absolutamente todo. Todo. Y hay maravillas arquitectónicas de la Hispania, de la España romana. Pues esto, amigos, es historia pura de España. Y hay que recordarla. Fijaos con las 2 o 3 cosas que llevo contando sobre la historia de España. Fijaos la cantidad de cosas que os estáis enterando, que estáis sabiendo, que muchos desconocíais de España. Muchísimos. Nosotros, al contrario que Hispanoamérica, por poner un ejemplo, no renunciamos a nuestro pasado. Porque después de Roma fuimos invadidos por otro pueblo, por los godos. Y tampoco renunciamos de los godos. Y después de los godos fuimos también invadidos por los musulmanes. 800 años estuvieron aquí hasta que los echamos. Pues tampoco renunciamos de la cultura, de las palabras que nos dejaron, de sus enseñanzas. Tampoco renunciamos de eso. Tampoco renunciamos por eso. Y después ya vinieron los reyes católicos. Y después vino el descubrimiento de América, por casualidad. Y después, aunque ayer estaba viendo yo un documental en la televisión donde perjuraban que Bob Esponja había llegado antes que Colón, ayudado por Mr. Potato. Pues bien, pues hay que conocer la historia, porque la frase lo dice: quien desconoce su historia está obligado a repetirla. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo cuando hablo tanto de temas militares como de temas históricos. Desde que hay noción de España, de la historia de España, siempre hemos estado en guerra con Roma 200 años. Con Roma 200 años. Con los godos, pues ya lo veremos. Con los musulmanes, 800 años. ¿Hay algún país del mundo? ¿Conocéis algún país en el mundo que sea capaz de estar toda su historia luchando, o por ejemplo mantener una guerra
de altísima intensidad durante 800 años para echar al invasor, a los musulmanes, que aquí ya dicen que la parte norte de África, es decir, lo que hoy en día es Marruecos, pertenecía a Hispania. Pasala. La parte norte de Marruecos pertenecía a Hispania. Hubiera podido poner un mapa de la época de los romanos. Y se hubiera quedado sorprendido porque esa franja ocupaba prácticamente más de la mitad de lo que hoy en día es Marruecos. Y por supuesto, Argelia, Libia, tararín, tararín, tan, tan. Pues bien, así funciona el tema. Pues hay que conocer la historia y no hay que ofenderse por conocer la historia. Yo sé que es pesada para muchas personas y aparte yo me trabo y me equivoco. La medicación. También tengo la garganta un poco tocada, pero es lo que hay. Pues amigos, hasta aquí. Mañana, ¿de qué hablaré? Pues no lo sé. Si no veo algo interesante. He visto varias cosas interesantes. Pero no sé si esperarme un poquito o, ya que estamos, pues seguir con los godos. Seguir con la historia. No lo sé. Bueno amigos, pues nada, soy Tony Garcés. Bueno, no sé cuántos somos. Si no ha venido o se ha ido nadie, 102. Yo ni me lo creo. Pero ni me lo creo. Hace un día, hace nada, estaba yo solo. Y yo nunca lo hubiera imaginado. Y nada, y muy bien, estoy muy contento porque los comentarios ya los he abierto y la gente hace comentarios con mucha educación y cosas de estas, dicen lo que quieren y ya está. Ahora sí os quiero pedir disculpas por mi parte porque a mí me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho escribir, muchísimo, 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 muchísimo. Y eso, pues hago una respuesta, lo cortita y nada, pero os agradezco muchísimo los comentarios, siempre educación y respeto y ya está. Pues nada, pues soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? No lo sé. Hasta mañana, si Dios quiere.